Muy buenas tardes, tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, no vividores, masticadores y regurgitadores de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa. Esta ocasión dejamos los monólogos, es decir, los choros que acostumbro echarme, choros de una hora, hora y media. Siempre fui chorero desde que era estudiante de secundaria, entraba a los concursos de oratoria y esas cosas. Y nunca gané un primer lugar. En la secundaria me ganó la hija del director. Había un viaje a Alemania de por medio de premio, porque la escuela se iba a llamar Alexander von Humboldt, aunque nosotros proponíamos que se llamara Genaro Rojas. Nos ganaron la SEP y se llama la secundaria Alexander von Humboldt en la Ciudad de México. Eh, esta ocasión vamos a tener la primera charla del año. Para empezar con una mujer, porque ser mujer en la actualidad, más allá de las cuotas de género, políticas electorales que se han dado, y más allá de la participación en la terna fémina para la elección de rectora de nuestra universidad, parece que va a haber gobernadora, son 3 candidatas. Así es. Parece que va a haber presidenta, son por lo menos 2 menos 1, son como 3, dijera Enrique Peña Nieto, 2 menos 1, pero ahí van. No quiero, antes de comenzar esta charla con la doctora, ¿cuál es tu nombre? Lorena Noyola, Lorena Noyola Piña, exdirectora de la escuela Facultad Diseño. ya de Diseño. Es que yo me acuerdo cuando se inauguró, era de escuelas. Siempre fue facultad, ya salió así de consejo universitario. Es que ya cuando uno es viejo, a mí me tocó la escuela de psicología, la escuela de ciencias biológicas, hasta la escuela de medicina, escuela de técnicos No, laboratorios. todavía hay escuelas, Sí, varias. pero todavía eran más. Y antes de comenzar, no quiero dejar de recordar a ustedes, como cada semana hacemos, y más ahora que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, alias AMLO, a propósito de los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Tixla de Guerrero, Ayotzinapa, desaparecidos hace más de 10 años en contra de su voluntad, y después de la invención de la mentira histórica que Jesús Murillo Caram presentó como la verdad histórica, no tenemos la verdad, ni la justicia, ni la aplicación de la ley a los grandes responsables. Fue un crimen de Estado porque participó un gobierno estatal, el de Guerrero, un gobierno municipal, el de Iguala de la Independencia, 3 policías municipales, la de Iguala, la de Cocula y la de Tasco, que estaban muy cerca, aparte de lo que son las presidencias municipales. Participó el Ejército Federal, que tiene en Iguala una sede muy importante militar, y alguien debió haber sabido, y hasta ahora el presidente acaba de decir que no quiere ser secuestrado por los padres de familia de los 43 jóvenes, cuando probablemente está demostrado la fuerza federal militar de este país parece que lo tiene más secuestrado. Pero no me voy a meter en esas honduras en este momento. Nada más quiero recordar, como cada semana hacemos, que él prometió en campaña que nos iba a entregar la verdad histórica. Estamos a poco menos de un año de que termine su periodo sexenal y no tenemos la verdad ni la justicia ni nada. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno abrazo y saludo a una de las madres buscadoras, Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Anaída, alumna de nuestra Facultad de Psicología, también desaparecida en contra de su voluntad hace más de 10 años. Su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos, y de ella no sabemos nada. Entonces seguimos con Angélica Rodríguez esperando porque viva la llevaron. Y le agradezco a la doctora Lorena Noyola Piña, exdirectora, ya lo decíamos, de la Facultad de Diseño,
Además, una escuela de las que dentro de la UAM abrió sus puertas para que alumnos con ciertos diagnósticos de neurodiversidad funcional se integraron. Yo creo que ya prácticamente terminó nuestra querida amiguita la carrera, Ari, Ari. todavía porque se dio de baja un año. Sí, por razones Está, económicas. Ella nos queda claro que es muy lúcida, pero ya merito termina. está en octavo ya. Ya, pues ya merito termina, qué bueno. Y esta ocasión vamos a hablar, Eliseo Guajardo se encargó de promover esta charla, que dice que es obligada para todos los que trabajan en la unidad de inclusión y en diversos lugares, sobre tres elementos que son fundamentales aquí. Uno, la noción de diseño. Más allá del diseño arquitectónico, el diseño urbano, de la accesibilidad, la movilidad y la permanencia en los lugares que se construyen, el diseño de estrategias de alternativas de información y comunicación, visual, auditiva, signada o como fuere, para que otros que no son nosotros, por ejemplo, hemos visto que en algunos museos ponen en braille ciertas explicaciones de lo que se presenta como arte. En otros lugares les ponen voz para que ciertas personas escuchen. Incluso hay arte hecho para ser palpado y sentido por la textura. El acceso a la información lingüística. La mayoría de las instituciones públicas o privadas tienen la obligación de signalizar, valga el terminejo, de hacer señas que orienten la seguridad, salidas de emergencia, cómo moverse dentro, dónde preguntar, etcétera, que implica también la accesibilidad a la hora del manejo de la información en la vida cotidiana. Un neuropsicólogo español de nombre Saúl Martínez Horta acaba de publicar un libro, 2024 de enero, que se llama ¿Dónde están las llaves? Se nos olvida dónde las dejamos. Hay gente que las deja hasta en el congelador del refrigerador y no se acuerda dónde deja las llaves. Todo el mundo perdemos algo. O el déjà vu, eso de que parece que ya lo viví. Cosas que hago aquí en la cocina, a qué vine. Olvidos de la vida cotidiana que implican estrategias de orientación cognitiva, valga el término, o cognoscitiva para tomar decisiones. En el caso del manejo también de la signalización y el acceso, lenguas originarias, porque tenemos la intersectorialidad que ahora Eliseo Guajardo la publicó en su artículo del Regional del Sur de hoy sobre esta cuestión, porque no es lo mismo ser ciego que ser ciego, analfabeto, miserable, mujer, judía, en la época de los nazis, ahora puede ser palestina, no hay problema. Y tener discapacidad secundaria a las bombas que avienta el ejército de Israel, que por lo demás lleva más de 20,000 muertos. Parece ser que jamás tenía como 20,000 militantes que les han matado, la mayoría niños y mujeres, más los que no han matado, que son los que sí entraron e hicieron lo que hicieron en octubre pasado. Pero el problema del diseño, ¿qué es eso del diseño? ¿Qué importancia tiene a la hora de propiciar las condiciones favorables para cualquier mortal, analfabeto, ciego, sordo, pueda orientarse y tomar sus decisiones? Cierro mi boquita y si no, ¿para qué te invito? No, bueno. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Enrique. Espero que se oiga bien. Es un placer estar aquí. También agradezco a Eliseo por lo que comentas, a Eliseo Guajardo. A mí, la verdad, este tema me súper apasiona. Me apasiona el diseño social en términos generales, pero el diseño precisamente para procesos cognitivos me parece indispensable. De hecho, yo creo que todo el diseño debería de hacerse justamente pensando en los procesos cognitivos que todos tenemos cuando consumimos diseño, ¿no? Ahora que decías y provocabas esto de, bueno, ¿qué es diseño? La charla hablaba de diseño gráfico, pero en realidad diseño es un concepto muy amplio porque tiene una acepción sobre una actividad humana natural, ¿no? O sea, todo el mundo diseñamos en diversas cosas, ¿no? Diseñamos un proyecto, hay diseño instruccional, diseñamos una clase, o sea, siempre está esta perspectiva de estar haciendo el proceso, que básicamente el diseño es un proceso. Es una disciplina que se formaliza históricamente
Y entonces ya se habla de diseño gráfico, pero en realidad el diseño como tal es el proceso que te lleva a un producto, ¿no? Es continuamente. Por eso digo, hablar de diseño es, obviamente dentro de mi disciplina tiene ya especificidades, pero hablar del concepto de diseño pues es muy, muy amplio, ¿no? Y en el caso del diseño que consumimos todos los días, siempre está metido con procesos socioculturales. O sea, todos, ahora que tú decías, no es lo mismo ser ciego y ser pobre, ¿no? O ser judío, o ser palestino, que tú hacías esta aseveración. Pues no, o sea, el diseño se lee diferente desde México que desde Estados Unidos, que desde Japón, y además dentro de México, todos leemos el diseño diferente. Por eso la especialidad en diseño se ha hecho mediante segmentos de mercado, ¿no? Que de todos modos a mí me parece, y soy una convencida de que el diseño tendría que tener una función social más que comercial, sobre todo desde la universidad pública. O sea, tenemos extraordinarios publicistas a nivel mundial que hacen un diseño que nosotros marcamos como comercial, ¿no? Pero que en realidad pues es una manipulación cognitiva, ¿no? O sea, toda esta manipulación del deseo que hacen los publicistas de cómo vender más, o sea, se conjunta, ¿no? O sea, lo que es el diseño industrial con la obsolescencia programada, pero ahora se habla de una obsolescencia programada que tiene que ver con la moda, ¿no? O sea, es obsoleto porque ya no se ve nuevo. Entonces, entran otras obsolescencias programadas, aparte de la de que hacen muchas estrategias. Esto surge a partir de la revolución industrial, y para sacar la economía adelante, pues se ve que para echar a andar ruedas económicas se tienen que consumir más, ¿no? Y se decide entonces hacer productos con obsolescencia programada, para que esos productos se vayan echando a perder y la gente reinicie el ciclo de consumo. Dos preguntas. Esa idea de la obsolescencia programada implica una actitud intencional y deliberada Sí, de crear consumidores. sí. Recuerdo cuando leí probablemente en los 70 un libro de editorial sudamericana que se llama Las formas ocultas de la propaganda de Vance Packard y explica por qué se inventó la cajetilla Flip Top de cigarros y cómo la Coca-Cola le ganó la Pepsi-Cola, no estamos haciendo el comercial, con la botella con cuerpo de mujer. Es decir, la venta del sexo, el placer, el deseo y demás. Es un trabajo orientado entre psicoanalítico y propagandístico. Digo, es de los 60. En México se publicó un libro, ahorita me acuerdo del autor porque la memoria me traiciona. El libro debe llamarse Anatomía de la Publicidad en México. Ahorita me acuerdo del autor, probablemente sea Siglo XXI Editores. Es un libro que analiza la publicidad en México. Yo recuerdo que había un programa que se llamaba La Hora, que decía misma de Haste de Sí, México, son las 13:30, chocolates ricos de exacto. principio a fin, En radio. 666. Bueno, un minuto de comerciales, porque el Y comercial daban es la eso, hora. Sí, y te claro. daban la hora al minuto Exacto. exacto. Bueno, no sé por qué sí me aprendí esas barbaridades y ahorita se me olvida el autor de la anatomía de la publicidad en México. Es parte de las cosas, uno se aprendía desde los juguetes, son bonitos, son durables, Claro. etcétera, para el frío, para el calor, etcétera. Cualquier comercial era entretenido. Esta idea de la obsolescencia. Y el segundo asunto que me parece importante a la hora del diseño está condicionado social, histórica, cultural e ideológicamente. Pienso en los diseños políticos del periodo soviético post Segunda Guerra Mundial y uno ve todos los diseños y están orientados hacia el comunismo, Sí. mientras que los diseños del otro lado están orientados hacia dos nociones, libertad y democracia. Pareciera ser que entonces lo otro es la dictadura que se opone. Ya viene el juego ideológico de quiénes son los dictadores y quiénes no, quiénes son los tiranos y quiénes no, pero esas son elongaciones, llamémosle sociolingüísticas del ajo. Pero aquí el problema de la accesibilidad. Ayer que vi
Lore Ibsen, de la circular número 1, me sorprendió porque efectivamente Lore Ibsen era un criterio de los editores de libros y el latín era la lengua oficial hasta que el Concilio Vaticano II con Juan XXIII dijo que las lenguas originarias le llamaban como el arquitecto llama a la arquitectura vernácula, el arquitecto Gaba particularmente, a quien le mando un saludo. Esa idea de lo vernáculo, aunque suena bonito, es un concepto excluyente a la hora de la verdad, porque el Vaticano decía, ya se puede hablar en lenguas vernáculas. Ya la misa no se da en latín, se va en Atlatlaucan, hay un cura que la sigue dando de espaldas a la gente y en latín, y la mujer tiene que entrar con velo, toda una trama entre en las dos iglesias, uno está en comunidades cristianas de base y el otro está a la antigüita que tiene que ser en latín. Me sorprendió el uso del latín para un oficio o un memorándum, cuando los editores de libros no editaban oficios ni memorándum. No, lo sacan los programas. Lo curioso es que no es el mutatis mutandis, es el copy-paste. Lo sacan, pégalo y di que ahí debe ir texto. Pero ¿por qué en latín y no en la lengua vernácula? Que hablo desde el Concilio Vaticano II. El diseño editorial, que es otro. Los ciegos, ¿cómo acceden? ¿Cómo accedía Jorge Luis Borges, que no José Luis Borges, hubo dicho Vicente Fox Quesada? Jorge Luis Borges, ¿cómo no leía? Le leían. Homero era ciego, no escribió un libro. No existía el braille en su época, además. De memoria dictó y había escribas. La función de escriba es también históricamente posterior a la aparición de la escritura. El problema del diseño editorial para ciegos, para sordos, porque suponemos que aunque sean sordos pueden aprender a leer en castellano y no está tan fácil el tiro. Los sordos, los chicos con parálisis cerebral que tienen nistagmus y los ojos se les mueven de un lado a otro, y los movimientos del cuello por los trémores o temblores, o el Parkinson, que ya no se les dificulta la lectura y se tienen que diseñar estrategias de adaptación o, digámoslo así, como sistemas alternativos de comunicación. Sí. Cierro otra vez mi boquilla. Bueno, pues mira, son estrategias que son mucho más complejas. A mí siempre me ha parecido que parte de la resignificación del diseño que hay que hacer desde una postura teórica, reflexiva y crítica, pasa por el hecho de que el diseño está inserto en procesos sociales muy complejos y obviamente procesos cognitivos muy complejos, ¿no? Entonces, ahora que hablábamos de toda esta parte de la obsolescencia y eso, pues son procesos que hay que estudiar desde varios puntos de vista, no juzgarlos tan eh, drásticamente, pero sí entenderlos cada vez más dentro de una postura del sistema complejo y sí efectivamente una ambigüedad siempre sobre el valor, ¿no? Y lo que yo te puedo decir es que a últimas fechas, a últimas décadas, yo pensaría, hay un autor que escribe un libro muy importante, bueno, hay un diseñador que hace una reflexión importante que se llama Papanek, que es el de diseño social, que tiene que ver con realmente estudiar las estructuras que tiene el diseño y el beneficio o perjuicio que tiene socialmente. Pero sí hay una corriente muy importante sobre diseño social que tiene que ver con atención a las personas vulnerables y está pegada con los movimientos sociales que le dan visibilidad también a estas poblaciones, ¿no? Porque históricamente fueron ocultadas, han sido invisibilizadas. Entonces, si tú guardabas a tu familiar enfermo que tenía problemas cognitivos, ¿no? Que tú sabes esas historias terribles donde la familia más bien avergonzada escondía a los familiares, ¿no? Pues no podías diseñar nada o no había una intencionalidad de resolver problemas que estas poblaciones tenían, ¿no? ¿Y el negocio? Pero además de que no era negocio, ni siquiera se sabía, ¿no? O sea, había pocos estudios difundidos. O sea, tenemos pocos años sabiendo tanto y teniendo acceso a la información como la tenemos ahora. O sea, básicamente desde que existe el Internet que se populariza en los 90, pues cualquier gente puede acceder haciendo una búsqueda digital
algunos síntomas, algunas estrategias, diseño de otras partes. O sea, realmente estamos muy jóvenes, digo, como humanidad, en todos estos procesos de conocimiento y visibilización de poblaciones vulnerables, ¿no? Y ahora hay una corriente muy importante que yo la verdad es que sí asumo como propia, de ver diseño que tiene que ver con la vulnerabilidad también, la vulnerabilidad cognitiva, por supuesto, pero también social, ¿no? Que es estos diseños que le dan salida a poblaciones que no pueden consumir diseño, porque tenemos poblaciones que no consumen diseño. Los pobres no tienen para consumir diseño, ¿no? Siempre pensamos en el diseño como si fuera el diseño de los altos diseñadores, el couture, ¿no? Estas cosas de marca, los grandes coches, incluso los celulares de marca, y esos no se consumen por toda la población. Y el diseño es tan importante, yo siempre les digo a mis estudiantes que todo es diseño. El diseño es buen diseño o mal diseño. El mal diseño te lleva a unas cosas, tiene repercusiones, y el buen diseño tiene otras repercusiones. Y el buen diseño siempre se tendrá que hacer pensando en el beneficio social de la población al que va a dirigir, ¿no? Es decir, el diseño es una cuestión, otra vez entramos a la noción de transversalidad. Voy a poner un ejemplo bárbaro. Sí. Yo supongo que alguna vez fui con un fisioterapeuta porque esta pierna ya estaba desviada así. Uh-huh. Por el gasto, todo lo cargaba en esta pierna. Entonces un ortopedista, ortesista que hace zapatos y aparatos, dice, no, lo que necesita eso es algo que le fije la pierna y le fije el pie. Y diseñó un aparato ortopédico hecho a mi medida. Sí. Hablar del diseño implica también hablar de sistemas en el sistema médico sanitario, Sí. sistema de rehabilitación, la rehabilitación de mano, prótesis de mano. Alguna vez lo Dientes, discutía ojos. con el doctor Pedro Márquez, Sí. que además se hizo en la ex URSS. Él sí habla ruso y lee ruso, y bien, no como yo, pura hociconería. Pero él sí, el diseño de lo que llaman ahora crear modelos de piernas, ojos, orejas, hechos en impresoras, Sí, en 3D está súper en interesante. 3D. Todo ello tiene que ver con ustedes, me imagino, es decir, Sí. son transversales en todo esto ustedes. Exacto, yo siempre he ubicado al diseñador como una bisagra que puede conectar varios mundos que se requieren, ¿no? Pero eso necesita que el diseñador primero esté consciente del valor que tiene el diseño y segundo lo quiera ejercer con esa conciencia, ¿no? Porque cuando te das cuenta del valor que tiene el diseño o de la diferencia que puede hacer el diseño, por ejemplo, el diseño gráfico, entre consumir un buen producto, consumir un mal producto, eh, este, promover una conducta perjudicial o no, como puede ser, por ejemplo, en el caso, digamos, no sé, del cigarro de tabaco, ¿no? Que ahora se supone lo hacen muy intencionalmente el diseño de las cajetillas que traen imágenes muy fuertes, en principio son para desalentar al fumador. Por ejemplo, a mí me parece que esa estrategia pues es poco eficiente porque el fumador es un adicto que va a seguir comprando las cajetillas por mucha rata que le pongas o por mucho objeto que le pongas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el diseño está usado un poco como un lavado de conciencia, ¿no? Bueno, pues yo lo hago, ¿no? O sea, miren, yo le estoy Además, les mostrando. es impuesto jurídicamente. Exacto, pero pues es un lavado de conciencia que no tiene realmente un efecto en la conducta, ¿no? Si tú quisieras que el diseño tuviera un efecto en la conducta, sería diferente. O sea, es un diseño que cumple con la norma, pero que realmente no está promoviendo una conducta saludable, ¿no? Entonces, por eso creo que el diseñador tiene que ser consciente, porque el diseñador está muy acostumbrado a las escuelas de diseño en el país, no sé en otras partes del mundo, pero las del país en general, ubican al diseño como un eslabón más en una cadena grande de producción, ¿no? Entonces ahí insertas al diseñador. Es un eslabón más. Y si el diseñador no tiene la conciencia del poder que tiene el trabajo del diseñador, pues se compra que es un eslabón más y al final dices que yo tengo que comer, yo tengo que vivir y pues a mí no me importa si lo que estoy haciendo va a perjudicar o no va a beneficiar, ¿no? Dejémosle en neutro, no beneficia, pero yo salgo adelante, ¿no? Y entonces siempre hay una tendencia a poner al trabajo del diseñador
por abajo del poder que realmente tiene. Por eso es tan importante que en las escuelas de diseño se concientice y se generen estudiantes éticos y críticos para que tengan la posibilidad de decir, oye, lo que estamos haciendo no va, ¿no? Todo el mundo entendemos que todos tenemos que vivir de algo, pero al final del día es importante siempre generar estas cuestiones, estas preguntas a grandes rasgos a la disciplina para que los que hacemos la disciplina, pues nos preguntemos qué realmente estamos haciendo por tener un mundo mejor. A ver, Princeton, tú desde sus orígenes de la Facultad de Nutrición estás ahí. De diseño, sí. Perdón, de diseño. Que Nutrición. estaban juntas, ¿eh? Pero ahora que están diseñando los cursos de nutrición, de cómo alimentarse bien, desde que estás en la Facultad de Diseño, desde que nació prácticamente, busca esta orientación, es decir, Sí, una orientación que implica transversalidad, que no solamente se crea que el diseñador hace flyers o carteles, exacto. porque yo creo que por eso no tengo más de 1000 seguidores en la comuna. Soy pésimo diseñador de carteles. Ya has visto mis carteles, son como para que me reprueben en la facultad, pero más allá de ello, el asunto creo que implica replantearnos de que todos hacemos diseño. Todos Diseño hacemos mi vida, diseño. Sí, hago un proyecto de vida. Diseño cómo establecer una relación de seducción en el mejor de los sentidos, pedagógica a través de sistemas que hagan interesante al alumno lo que le digo. Sistemas de seducción amorosa o erótica para hacer interesante a la persona que pretendo conquistar, no importa el género y esas cuestiones. Esto implica también una perspectiva de género sí, claro. y de transgénero, porque ahora con la LGBTQQXR y Z, hasta donde llegue, implica una noción de transversalidad y diversidad. Alguna vez le comentaba al presidente de San Luis Zacatecas, decía, ¿por qué no aprovechamos los sistemas computacionales para ampliar la educación de los niños? Que desde su casa lo hagan, crea sistemas que junten a los alumnos. Y me dijo algo que me sorprendió doblemente. Dice, mira, si yo hago un sistema de agua potable que vaya por abajo, va a beneficiar, pero como la gente no lo ve, cree que el presidente municipal no hace nada. Pero si tú haces un edificio hacia arriba como una nueva presidencia municipal, la gente lo va a ver y dice, este sí trabaja. Es curioso la lectura e interpretación de los mensajes y los actos. Y el otro dice, y por otro lado, los papás de los niños, él tiene doctorado en educación con programas cubanos, indígena mixteco, el mixteco. Y decía, los indios, si ven a un niño sentado frente a una computadora, van a creer que está jugando. No creen que esté estudiando. Ellos creen que está estudiando si tienen frente al maestro. El problema de las atribuciones que hace el lector del mensaje del diseño implica también retomar a la hora del diseño de lo que sea el usuario, porque si no hay una psicología básica, estoy hablando como psicólogo, a lo mejor muy forzadamente, pero si yo creo que tiene razón el señor y los papás no ven al niño frente al maestro, entonces a la hora de diseñar el modelo de ampliación de la educación básica para los niños en una comunidad originaria en la montaña de Guerrero, no me funciona por mucho que le invierta. No me funciona porque la gente cree que si no hay maestro no hay escuela. Y la gente cree que si tiene enfrente la pantalla de la computadora está jugando como si viera la televisión. Ese papel de las creencias, las atribuciones, el papel de la psicología popular, llamémosle así, folk psychology. ¿Sí? ¿Cómo se recupera a la hora de la formación del crítico como adjetivo calificativo del sustantivo diseñador? Mira, es complicado. eh, la Facultad de Diseño nace y hasta el momento tiene una perspectiva transdisciplinar, porque el diseñador tiene que formarse como una persona transdisciplinar.
que pueda hablar varios idiomas, y no hablo o sea, varios lenguajes, ¿no? Un diseñador tiene que hablar con un impresor, con un editor y con un autor, por ejemplo, si quieres hacer un libro, Claro, ¿no? Y el impresor, simplemente dentro de la imprenta, pues está el que te recibe los archivos y está el que maneja los rodillos de la imprenta, ¿no? Entonces, tienes que aprender o aprendes en la práctica, porque la verdad es que las escuelas, como todas las facultades, nunca da tiempo de que realmente tengas una experiencia de vida. O sea, las licenciaturas, muchas licenciaturas son una embarrada de lo que pasa, ¿no? Y ya cuando uno sale a la realidad es donde realmente adquiriendo experiencia vas entendiendo, ¿no? Porque las licenciaturas te muestran una variedad de cosas a las que puedes dedicar sobre tu propia disciplina, ¿no? Que normalmente las son disciplinares, las licenciaturas. Y en este sentido, nosotros hemos procurado que incluso dentro de la facultad haya profesores de diversas materias para que justamente haya una formación desde diversas perspectivas. O sea, yo personalmente creo que esa es una de las grandes apuestas que se hizo en diseño por los PITCs que conformamos diseño y que participamos en la reestructuración con varios en su momento, ¿no? Porque lo indispensable es que el estudiante esté expuesto a los diversos puntos de vista y que los pueda ir sensibilizando, ¿no? Es una licenciatura que hace ya todo lo que es, lo voy a poner entre comillas porque no es una confrontación, pero digamos que la confrontación con la realidad social se da hacia los últimos semestres, porque tienes una gran carga técnica que tienen que aprender. Y hacia los últimos semestres ya tiene una gran carga social, ¿no? Y ahí es ya donde se confrontan con dónde viven y dónde estoy parado, ¿no? Pero, digamos, esa es nuestra apuesta porque somos de una facultad que tiene una tendencia hacia el diseño social marcadísima. Y lo que nos importa es que los estudiantes tengan una comprensión compleja, sobre todo del país donde viven, ¿no? Y del estado donde viven. Y que sepan qué es la pobreza, que sepan cómo se mide, que sepan cuál es la discapacidad, si es discapacidad cognitiva, si es discapacidad orgánica, ahora le llaman, ¿no? A la física, ¿no? Que ya le llaman discapacidad orgánica. Este, cuáles son los factores que son acumulativos, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Estos factores acumulativos que dices, bueno, a ver, hay una discapacidad orgánica, aparte sumas una cognitiva, aparte sumas una social, ¿no? ¿Y cómo vas a resolver eso? A mí me encanta ponerles un reto a mis estudiantes que han tratado de resolver varios estudiantes que yo siento que habría que ponerlo a prueba, que es, haz un cartel para una persona no bilingüe, o sea, es decir, una persona monolingüe que solo hable lengua indígena, analfabeta, pobre, y dile que tiene que ir a vacunar a sus hijos, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, en el sector salud tenemos un diseño gráfico asqueroso, malísimo. asqueroso. O sea, a mí me ha tocado ver carteles donde incluso voltean, o sea, hacen un flip a la imagen y entonces en vez de tener, no sé, mi dedo pulgar aquí de la mano derecha, pues está para abajo, ¿no? Porque le hacen flip y se les hace muy fácil. Eso quiere decir y hemos tenido investigaciones en el doctorado sobre diseño en sector salud. A las autoridades se les hace es un desprecio hacia lo que implica la imagen y hacia el efecto que tiene la imagen, ¿no? Pero tú sabes que es exitosísima la imagen. Tú mismo estás hablando de estas partes que, bueno, tú la refieres a la psicología, pero que al final son estereotipos y arquetipos, ¿no? O sea, a ver, el que enseña tiene que ser un maestro parado en un pizarrón. No, en realidad no es cierto, eso no es cierto, es un estereotipo que tenemos, todos pensamos que eso es, ¿no? Pero justamente ahí viene el valor de mucho del diseño que se hace, ¿no? Que es irruptivo. O sea, tiene que ser irruptivo para poder cambiar estos estereotipos. Y sí hay diseño irruptivo, pero también hay diseño que genera una continuidad en los estereotipos porque así conviene. Y entonces se mezcla con algunos procesos sociales, como por ejemplo el Me Too, como para ir visibilizando lo que decías de perspectiva de género, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora es muy claro, bueno, obviamente yo soy diseñador y me muevo en el diseño, ¿no? Pero se habla mucho del impuesto rosa, ¿no?
que es, por ejemplo, no es mi ejemplo, lo voy a retomar de otras personas que lo han usado, sobreprecio que tú pagas, por ejemplo, de si compras una rasuradora Gillette azul o si compras una rasuradora marca Gillette, pero línea Venus rosa, ¿no? Que te puede incluso costar hasta 3 veces más un rastrillo rosa que un rastrillo azul. Y hacen exactamente lo mismo. Entonces a eso se le llama el impuesto rosa. O sea, el diseño tiene una perspectiva de consumo. Es una perspectiva de género directa al consumo. Y la mujer está o muchas mujeres están tan ubicadas en el estereotipo del rosa como femenino, que va a consumir un producto que tiene un sobreprecio por no usar uno azul, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver todas estas estrategias del mercado, sí hay mucho diseño que incluso cae en la injusticia, ¿no? Es como de, oye, pues hagan los verdes, ¿no? O amarillos y ya. O sea, si uno azul te cuesta 19 pesos y uno rosa te puede costar 80, no tiene sentido, ¿no? Pero hay otros diseños que sí van irrumpiendo, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece importante es que los diseñadores estemos conscientes de la capacidad de irrupción social que tiene la disciplina. Yo no hablo del individuo per se, ¿no? Porque bueno, pues sí, también es cierto que como en todas las disciplinas, habrá personas mejor ubicadas en posiciones donde pueden irrumpir, ¿no? Y habrá otras que no puedan irrumpir, pero la disciplina en sí puede ser muy irruptora. Y yo creo que hay que apostarle a un diseño disruptor a cualquier nivel, a cualquier nivel. Y se mueve para allá, o sea, el diseño finalmente se va modificando con movimientos sociales que lo van poniendo en determinadas incertidumbres, ¿no? Y en determinados cuestionamientos. Y justo, no solamente el diseño, por ejemplo, también la literatura, ¿no? Y también la producción cinematográfica por ejemplo, la población negra estuvo tiene una legislación de cuota para que aparezca, ¿no? En las producciones cinematográficas estadounidenses a partir de movimientos y presiones sociales. La mujer también, ¿no? O sea, por ejemplo, la mujer también en algún momento histórico se consideraba como una cuota de población vulnerable, ¿no? Porque era mujer. Entonces, siempre está moviéndose el diseño en una zona donde lo que pasa socialmente es importante y hay que irlo viendo, ubicando y trabajando para que puedas hacer una irrupción donde no esté funcionando. Voy a poner un ejemplo usando el ¿No? género sonoro. Aquí tengo esta cosa. Es una tesis de diseño arquitectónico de interiores de casa habitación para personas con discapacidad visual, particularmente para personas con ceguera, de Mariana Paola. Se hizo en la UAM, en la Facultad de Arquitectura, y creo que el arquitecto José Antonio Aguirre de la Torre, alias Pepe Muletas, porque siempre andan en muletas, fue parte de este diseño, que es esta la tesis, y aparece el título en braille, aunque no palpable. No, palpable, sí. Es decir, es un pseudo braille, pero a la hora de estar viendo, por ejemplo, más allá de los datos de discapacidad, lo que son las medidas por el uso del bastón. Ah, sí. Porque yo he visto que ciegos van en las banquetas y sea Teléfonos de México o la CFE, ponen unos cablezotes que Terribles, descienden diseño humano. terribles, y el ciego lo pasa con el bastón, pero no él choca con el cable, porque el bastón pasó, pero él no, por la forma del diseño. Todo lo que he visto rampas, las que hizo Graco en el Zócalo, en el centro, sí, que no llevan más que escaleras. Y ahora unas recientes que hicieron frente a la estación, topan con pared y luego tiene que dar la vuelta a la persona que usa la silla de ruedas a todo el lugar en vez de entrar en directo. Porque todos los demás entran en directo, es decir, parece ser que el diseño paga sus cuotas, pero no cuestiones como la inclinación de las rampas y del espacio. Por ejemplo, yo con las muletas, había una época en la cual decían que tu pareja nunca vaya atrás de ti o adelante de ti, que vaya a tu lado. Si va a mi lado, le va a estorbar a las muletas y le voy a dar un muletazo o me va a tirar. Entonces,
o en silla de ruedas, porque además si pasa la silla de ruedas, pero si ya metes la mano con las ruedas de la silla, resulta que mide más. Los estacionamientos para autos de personas con discapacidad, cabe el carro, pero ya no abren las puertas para sacar la silla de ruedas. Aparte de la gandalla de los espacios, que eso es otra cuestión, los términos. Rampa hecha para personas con capacidades diferentes unos, otros. El terminejo creo que me parece menos relevante en esto, la inclinación de las rampas. Hay rampas que están hechas para diablitos y no los baños. He entrado a baños de algunos centros comerciales y resulta que los apoyos parecen para hacer el Cristo y no para apoyarse. Otros sin es decir, el diseño accesible para obtener información, orientarse y moverse. Esta tesis por eso nos gustó, porque sí tenía una posibilidad real, los colores, sombras, luz que le gustaban tanto a alguno de los arquitectos mexicanos, ¿sí? Luz y sombras y escaleras. Pero eso para los ciegos, si uno se va haciendo viejito. A la hora de la verdad, la tasa de accidentes en casa por caídas y fracturas es en escaleras y en baños. Entonces seguimos diseñando todo para la larga, ahora que vivimos más años, no que los vivamos mejor, pero sí vivimos más años, ¿sí? Resulta que, pues, incrementamos en accidentes, fracturas y caídas, en escaleras, baños y albercas incluso, jardines. Sí, es que casi todo el diseño está hecho para un periodo de edad. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos, Ya no hablo de las personas de baja estatura, no hay diseño para personas zurdos. de baja. No, hay algunas tiendas, pero sí, todo eso hay. Nosotros lo tratamos de visibilizar efectivamente en la formación, en facultad, todos los grupos que tú estás mencionando. Y sí es verdad que el diseño se centra en una edad, se centra en una población que es la mayoritaria, porque la actividad del diseño normalmente se centra en el consumo mayoritario, ¿no? Bueno, no la del diseño, sino la empresarial que requiere del diseño, ¿no? Porque ahí habría que distinguir, ¿no? Es la actividad empresarial, ¿no? Que es la que genera los productos. Pero efectivamente aquí falta mucha cultura. El diseño urbano en México, con todo respeto, habría que darle una buena revisada. Pero va de la mano con algunas otras normativas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no haya banquetas, ¿no? También tiene que ver con la compra de la propiedad privada, ¿no? O sea, yo compré hasta aquí y hasta aquí finco, ¿no? O sea, no hay ninguna especificación que diga, no, o sea, hasta aquí compras, pero puedes Sí, fincar el hasta acá. desempleo y el subempleo, vendedores ambulantes y Todo. la Este, expropiación del es espacio muy público. es muy complicado. Y los postes estos que tú dices, pues sí, ¿no? Y de hecho hay un tema, Y puestos en las banquetas, ya la silla de ruedas no pasa porque lo ponen sobre la banqueta. si es que pasaba originalmente, porque hay banquetas que Sí, no, todo que es son 70 imposibles. Además, la ciudad de ¿eh? Cuernavaca, Además, aquí sí, la ciudad de Cuernavaca tiene lo suyo. Pero hay un tema importante, por ejemplo, que han estado mencionando así, que desde diseño urbano, que los cables que tú dices, de todas estas empresas que dejan sus grandes rollos, ¿no? Colgados, que tienen peso, que no sé qué. O sea, sí hay un tema en el diseño urbano en toda la parte de la ciudad que es importante retomar desde una visión mucho más inclusiva. cosa que no hacen los municipios. No, porque falta. Ah, Es como dijera el doctor Iván Martínez Dunker cuando hablamos aquí de las enfermedades raras. ¿Por qué se llaman raras las enfermedades? ¿Qué tienen de raras? Dice, no, no son raras. Lo que pasa es que son tan poquitas que no conviene invertir en ellas. No, es decir, si no conviene invertir, resulta que más que ser enfermedades raras, son enfermedades económicamente limitadas, ¿sí? Y entonces, económicamente no conviene investigar, no conviene producir es ahí, un poco lo que pasó con la vacuna patria, ¿no? Que dejó de haber casos de COVID y entonces ya no se pudo probar en la tercera fase. aunque ya está. Eso dijo AMLO, que para este año la patria nos iba a dar la vacuna, pero ya teníamos vacuna patria. Sin pensar que estaba el pleito de la industria químico-farmacéutica por la producción y venta.
quizá en ellos alguien le atinó, dijo, mi vacuna contra la polio es gratuita, no tiene derecho de propiedad, aunque desde que me acuerdo, la UAM habla de patentar y producir patentes para meter recursos. Pero el problema sigue siendo las trampas del mercado, entre comillas, a la hora del diseño curricular. Pero regresando a esto de la transversalidad y el diseño accesible, porque cuando el liceo decía que que lo iba a promover para que mucha gente lo viera, ¿qué hay con eso? Digo, aquí se ven en esa página 3, 4, en otros se ven otros, son 3 las páginas, y después lo subo al canal de YouTube y al de Spotify de la Comuna de la Palabra. Pero esta imagen, comentaba alguna vez con René Santoveña, que por cierto lo está viendo, un Un saludo, saludo grande. este, ¿por qué no se ha promovido como se promovió en la ex-URSS de Rusia el ajedrez? El ajedrez que dio la mitad de los campeones del mundo o más de aquel lado. De este lado creo que no ha habido más que Bobby Fischer de Estados Unidos. Y párale de contar, porque Miguel Nagdorf nunca ganó un campeonato mundial, aunque era enorme el argentino polaco Nagdorf. Pero a la hora del diseño de los cursos para seducir a la gente, los intereses, la rareza. Ahorita hablábamos de postes, banquetas, el diseño urbano. Los puentes es otra historia, con escaleras casi todos, en las Los esquinas, peatonales. las distancias que hay entre uno y otro. Pues resulta que los únicos que lo usan son los perros callejeros y la gente prefiere no usarlo, se pasa por abajo. Pero no solo son los puentes, no solo son las casas, no solo es la gente de baja estatura, o no solo es los zurdos, aunque ya hay algunos lugares que plantean. Me ha tocado ir a abrir puertas que abren hacia acá y si voy con la silla de ruedas, pues ya no la abrí, ya no entré porque viene hacia mí Claro. y entonces es imposible. Yo siempre que voy a algún lugar, mis problemas son dos: las sillas en las que me siento porque me levanto con los brazos y los baños. Y curiosamente es donde hay más problemas a la hora del diseño, baños y, y sillas, porque el problema es para todos. Eso también es diseño. Sí. El diseño no solo es diseño gráfico. No. La facultad de diseño no es de diseño gráfico, aunque yo le había puesto el cartelito diseño gráfico. Sí, yo pensé que íbamos a hablar de No, efectos visuales. fue una torpeza mía, pero en el fondo y un reduccionismo irresoluble del cartel. Pero el diseño va más allá de lo gráfico, aunque el diseño gráfico es fundamental en aras de concienciar, valga el conceptejo, que a veces se utiliza el Día Mundial del Autismo, se pinta de azul todo, el Día Mundial del Cáncer, de mama, se pinta todo de rosa, Y hay etcétera. una superioridad del sentido de la vista, ¿no? O sea, Claro, somos centrados en la vista, normalmente los humanos, ¿no? Que no es el único sentido. Por ejemplo, pues los ciegos no ven que todo está naranja y no ven que todo está rosa. Eso no lo tienen. hay un libro precioso que quiero recomendar. Se llama Nunca sabrás a qué huele Bagdad, de una tal Marta Tafalla. Es de Barcelona el libro. Y narra un defecto que ella tiene de nacimiento, anosmia. La anosmia era impercibida históricamente hasta que gracias al COVID nos hicimos conscientes de la anosmia O era y síntoma del de algo, gusto, ¿no? sí, pero nadie lo pelaba porque no oler o no tener sensación de sabores. Pero he visto diseños arquitectónicos para ciegos con plantas, porque el ciego sí se orienta con los olores, con las plantas, Es de correcto. modo tal que el salón que huele de noche es para los de la tarde de noche, mientras que el salón que huele a gardenias o a cualquier otra flor, los aromas como estrategia de orientación a la hora del diseño. Efectivamente, no es solo visual. No, y fíjate que hay algunas estrategias, por ejemplo, para alarmas que son olfativas, porque un sordo no oye una alarma, pero si tú le pones una alarma lumínica, no necesariamente la está viendo. Ya está el foco detrás, ya no la vio, pero si lanzas olores, sí los huele. Entonces sí hay estrategias que usan otros sentidos. O sea,
digo, se entiende que estemos centrados en la vista, por lo tanto el diseño gráfico es muy importante, pero el diseño en realidad tendría que ser de todos los sentidos. Por eso ahora en el ámbito del diseño se habla de el diseño de la experiencia, ¿no? O sea, es toda una experiencia, no nada más una experiencia visual. Nunca hemos pensado en los ciegos sordos congénitos. Helen Keller, Sidney Staubinger, Olga Skorohodova. Son personajes insólitos en realidad y rarísimos. Pero pensar el diseño para gente de ceguera y sordera simultánea ya es una quimera. Sí, pero por ejemplo, el órgano más grande que tenemos es la piel, Así es. ¿no? Entonces, ahora se hace mucho diseño táctil, áptico, Sí. táctico, que desde niño, porque ahora el diseño que se hace en juguetes, en libros para bebés y eso, recupera justo muchas de las teorías cognitivas de desarrollo cognitivo, que tiene que ver con la estimulación temprana, ¿no? Entonces ya te puedes encontrar libros donde el bebé estruja, ¿no? Entonces siente, oye, ve, ¿no? Entonces está todo el tiempo estimulando muchos sentidos, no solamente es el visual. Incluso hay otros casos, pienso otra vez en ceguera sordera simultánea, pero además pienso en los casos donde también han perdido la sensibilidad activa del tacto, como tienen contracturas en el caso de la mano. No pueden palpar. La palpación es una percepción activa, pero percibir cambios de temperatura o de presión ambiental también se sienten en la piel. Y hay diseños de lugares que el lugar frío, el cuarto frío, el cuarto templado, el cuarto caliente, por contrastes, va marcando la orientación para que la persona se dirija al lugar adecuado. Ahorita que mencionabas el tacto, son excepcionales ese tipo de diseños, Oh, pero se usa pero mucho. debieran ser usados Se usa acá. mucho, por ejemplo, en los aviones, cuando quieren que la gente se duerma, ¿no? O sea, que ya un vuelo transatlántico que ya es, a ver, ya, duérmanse para que lleguen con menos jet lag. Lo que hacen los aviones es bajar la luz y bajar la temperatura. Entonces te da frío, te acurrucas con tu mantita que te dan y te duermes. Y son estrategias que se han usado mucho tiempo y son de diseño. O sea, finalmente diseñas la experiencia. O sea, a ver, ¿cómo hacemos que se duerma el avión? Pues bájale la luz. Entonces el diseñador debe ser en esencia un fisiólogo, un No, psicólogo. bueno, No me refiero de profesión, pero tener un conocimiento sí, básico y eso. sí. Por ejemplo, yo Cuando no te vi, vas especializando, pero sí. tengo un libro aquí que se llama Psicología del Tacto, de Boris Lomo, Bieker y Armolenko, tres rusos de la roja de la ESUS, porque ellos trabajaban con ciegos sordos, cómo entrenarlos para el manejo del contraste y el matiz al tacto, áspero, suave, frío, seco, mojado, caliente, etcétera. Todo ello le permite organizar el mundo lógicamente en la clase de lo caliente, la clase de lo más caliente, lo pesado, lo ligero, etcétera. Es impresionante porque eso implica un conocimiento de psicología cognitiva Sí, básica. bueno, yo, por ejemplo, mi línea de investigación tiene que ver justamente con el uso de estímulos digitales, básicamente, ¿no? Este, y yo lo que manejo es a Vygotsky. O sea, que No, es como uno de los grandes descubrimientos después de los rusos, ¿no? Porque muchos años no se conocía en la ni parte dentro ni fuera. occidental, Estuvo prohibido 30 años dentro. pero no sabía eso, pero ¿Sí? y aplicas Vygotsky perfecto en el diseño. Perfecto. De hecho, es una de las cosas que nosotros tenemos en la facultad, es una clase de ciencias cognitivas que tiene que ver justamente con todas estas teorías de la cognición y cómo, y Vygotsky. Incluso, esto lo platicaba alguna vez con Román Santoveña y con Juan Enrique Álvarez, es decir, mi hijo, está en la Facultad de Nutrición, sobre el gusto en este tipo de tareas también. El gusto culinario, no el gusto estético, etcétera. Y es curioso porque olores y sabores van de la mano. Todo ello a la hora del diseño de restaurantes, alimentación, creo que somos la única especie que cocina lo que come. Ninguna otra especie ha tenido la capacidad de cocinar. Yo creo que la cocina, decía en un programa un español que tenía para divulgar ciencia, la cocina nos hizo humanos. En realidad, hasta dónde hemos desaprovechado todos estos recursos a la hora
de formar al diseñador. Bueno, de hecho hay una corriente donde el diseño y la gastronomía se unen, ¿eh? Y te digo, es una perspectiva de diseño de experiencia, pero que tiene que ver, ahora la gastronomía también tiene mucho de diseño, o sea, a ti te sirven un plato y a veces te Depende de sirven cómo de lo este ves, cómo tamaño, huele. el plato es enorme, tiene rastros de decoración, tiene ornamentos, que son salsas si tú quieres, los puedes combinar, pero sí van ya un poco de la mano, o sea, se entiende la complejidad también de la gastronomía. Maridaje, esas cosas. Yo nada me dedico a comer, ¿no? Y a beber, como verás, ahí hay 10 botellas llenas de mezcal, más las que se acumulan por ahí. Pero en el fondo, este asunto del diseño y accesibilidad en sentido amplio. No hablo solo Sí, de personas con discapacidad, aunque por mi condición, experiencia e historia, he hablado de ciegos, sordiciegos y demás, pero a la hora de enseñar, a la hora de la educación, que fue uno de los temas con los que empezaste, se habla de diseños y adecuaciones curriculares, sí. porque hay alumnos que no entienden de la misma manera. No nos vamos a meter ahorita al terreno de si el aprendizaje es modal específico o es general, pero no es lo mismo aprender física que aprender literatura. Y las estrategias de las que se vale uno no necesariamente son las mismas. A la hora del diseño curricular, porque eso nada más supongo que lo ven en ciencias de la educación en el ICE, pero supongo que a la hora de la verdad dijiste todos somos diseñadores, diseñar materiales didácticos. Hubo un trabajo de René Sassou que se llama Cine y Educación. ¿Cómo aprovechar el cine? Empezaste con la obsolescencia programada y ser parte de la maquinaria. El primer diseño que vi que explica genialmente eso se llama Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, donde el obrero, que ya es una pieza más de la máquina, es lo mismito que dijiste, que había dicho casi un siglo atrás Charles Chaplin, con una imagen en movimiento, porque era la época del cine no hablado. Pero es curioso cómo efectivamente se aprovecha el cine para mostrar el gran dictador, Chaplin, etcétera. crítico. Sí, claro, Chaplin tiene digo, es Chaplin, mucha valía en el proceso en la historia cinematográfica claro, es parte. mundial, pero también en el discurso, Chaplin era crítico, no era una gente suavecita, ¿no? En El Gran Dictador, por ejemplo, se ve perfectamente la crítica de Chaplin. Pues eso es parte del diseño también, porque yo Sí, supongo que un cineasta, un documentalista tipo Oscar Menéndez, pensar en cómo presentar la imagen, texto, voz y circunstancia no es tarea sencilla. es que ese es el gran reto, ¿no? O sea, todos los grandes cineastas tienen que traducir las ideas a imágenes y no es tan fácil traducir las ideas a imágenes. De hecho, por ejemplo, si tú, digo, lo voy a unir a lo mejor un poco forzado, pero si tú ves en el transcurso, no lo leí hace poco, eh, cuando tú empiezas a aprender a leer, ¿no? Empiezas con muchas imágenes y te adentras a muchas películas muy coloridas, decorativas, animaciones, ¿no? Y luego cuando uno va avanzando en la vida, de repente te encuentras ya con cosas que no tienen imágenes. O sea, ya los libros para adultos, pocos tienen imágenes, ya no son descriptivas, ¿no? Claro, lo suples con una imaginación, hay una narrativa que tú eres capaz de darle imagen en el cerebro y tal, pero uno de los grandes retos que tiene el diseñador o la diseñadora, pues, quienes hacemos diseño, las personas que ejercemos el diseño, es traducir esa idea a imagen. Y no Por es imagen fácil. entiendo no solo visual, No, no, imagen táctil, por ejemplo. a una imagen compleja. Sí, claro, su imagen sonora, por ejemplo, el cine que tiene imagen sonora. Tú ves el cine, hay estudios padrísimos donde se compara, por ejemplo, alguna escena del cine sin sonido y otra con sonido, y es la sensación, la percepción de esa escena es completamente diferente, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, si tú le apagas el sonido a la película de terror, ya no te da miedo. Mucho de la película de terror es el sonido. Y esa es una estrategia, por ejemplo, que usan o que usaron muy bien, hace mucho que no veo novelas, ¿no? Pero que usaron muy bien en las novelas mexicanas. Todo lo que era la telenovela mexicana,
entraba la villana o el villano, y Catalina o sea, sí, le meten sonido, ¿no? Le meten luz, ¿no? O sea, por ejemplo, en las películas como Los Locos Adams, de repente tú no lo notas, pero bajan toda la luz y solo se centran, por ejemplo, en los ojos de Morticia, ¿no? Son estrategias que van modificando toda la percepción para llevar a quien consume la película, quien la ve, el usuario, el espectador, como nos quieras llamar, a una sensación y una experiencia que alguien está dirigiendo. donde uno tiene la intención deliberada de que el veedor, el oidor, el palpador, lo que sea, pueda interiorizar, valga el término, pasar de fuera adentro, un conjunto de ideas y representaciones y las transcodifique, las transforme en imágenes que le permitan interpretar su realidad y tal vez, de ser ello posible, orientar su actividad en el entorno. Sí. Es una pieza fundamental, no solo el diseñador, sino el diseño. El diseño. Completamente. Y eso es lo que a mí me parece muy importante, ¿no? Es como eso yo lo tengo como objetivo de vida, ¿no? Concientizar a quienes hacemos diseño de la importancia que tiene, ¿no? Claro que no haces diseño solo, o sea, los diseñadores tenemos que recurrir a muchísimas otras disciplinas como para poder generar los productos que necesitamos, como la psicología, la sociología, la antropología, la medicina, o sea, depende para dónde te vayas a ir especializando ya en tu carrera, ¿no? Pero tienes que aprender otras cosas. No te puedes quedar solamente con la técnica de decir, a ver, sí puedes, pero vas a ser un diseñador justamente metido como un eslabón. Pensemos en la era de los nostálgicos, especie de la cual soy formador, los nostálgicos. Y ahora aprovecho que Julio Juan Rodríguez lo está viendo, el programa también. Él está en el programa de diseño editorial de la UAM. Así es. Hola. Saludos al buen Julito. La idea del diseño donde ahora te dicen, te mando el link electrónico para que leas, pero no es nunca lo mismo leer el libro. Sí, no, pero Es una manera de democratizar, valga el término, pero sin embargo los nostálgicos creemos que el libro no se va a acabar, aunque algunos creen que sí, gracias a esta era tecnológica del diseño, porque el diseño editorial ya no es lo mismo cuando eran las imprentas. Ahora ya ni los periódicos, todos han perdido. Vamos hasta el cine. Las plataformas se acabaron los cines. sí. ¿Qué nos espera, según tu opinión, para la nostalgia o los nostálgicos? No, a ver, siempre se ha ido transformando, las sociedades siempre se han transformado. De ninguna manera los nostálgicos no vivimos como en la Edad Media tampoco, ¿no? No tenemos la pluma fuente, ni siempre hay una innovación. Pero en cuanto a los libros, yo no pienso que se acabe. Exacto, la pluma fuente. Pero por nostálgico. Por... bueno, yo también me encantan las plumas fuentes, sí tengo varias. No se van a acabar los libros en cuanto a que es la forma a largo plazo más redituable de guardar la historia, ¿no? Porque todo el aspecto tecnológico, te voy a dar un ejemplo. En la UAM, justo con Alejandro Vera, se hizo una cápsula del tiempo. Sí. Entonces, no sé si te acuerdas. Sí. Cuando abran esa cápsula del tiempo, 50 años. lo que sea, no van a poder leer los dispositivos digitales que ahí se pusieron. ¿Cómo? O sea, tu computadora ya no trae CD. Si tú quieres leer un CD, Le pongo el adaptador. pones el adaptador que aún venden, pero que eventualmente dejarán de vender. VHS, tengo una buena colección pero ahora ¿dónde veo los puercos VHS? Solo que tenga el reproductor de VHS. Y aún teniendo el reproductor, si tú lo quieres ver en una de las últimas pantallas que te venden en cualquier tienda, esa pantalla no va a tener entrada. No la tiene.
no tienen de HMI, ¿no? Entonces, claro, hay un mercado muy grande de adaptadores, ¿no? Pero llega un momento en que es imposible. Pero si Cuba lo hizo con todo el bloqueo, los carros que tienen son de hace, Sí, pero son carros que se podían arreglar. Ahorita tú abres un motor de un carro nuevo y no, pues solo con computadora. por eso no, de hecho hay listas de espera para los coches porque el problema de los chips de silicio realmente fue un problema a nivel mundial, o sea, no hay. La caducidad programada. Sí, bueno, sí, entre otras cosas es una obsolescencia programada, por supuesto. Pero a lo que voy es, yo pienso que los libros es una de las formas más seguras de guardar la historia humana. Y creo que se convierte. He sentido de alivio, doctora. Bueno, No verá. no, Muchos nostálgicos concordarán conmigo. me preguntaste mi opinión y te la doy. ¿Por qué el libro, a menos que llegue alguien como muy fascista y lo queme, el libro se conserva? Digitalizarlos no es la opción Mm, a largo A plazo. largo plazo se requieren muchos recursos financieros para sostener eso. Incluso a lo mejor hasta más que para sostener una biblioteca, porque es la transferencia de los servidores, o sea, son muchas cosas, no nada más es lo digital. Ahora, esto que planteabas de la democratización por ser libros digitales, y ahí volvemos como dónde estamos parados, ¿no? Primero porque la lectura no es democrática, perdón, no todo el mundo lee. ¿De acuerdo? Y además de que no todo el mundo lee, hay analfabetas funcionales que no pueden comprender, ¿no? Sí. Entonces, no sé qué porcentaje, no sé, la verdad, pero la gran mayoría de los libros no podrán ser comprendidos por la gran mayoría de la población. Y entonces ya no es democrático. O sea, ahí de entrada tenemos un problema, ¿no? Y luego le aumentas el problema y el tema tecnológico, Con obsolescencia programada, ¿no? O sea, claro, si tú ves porcentajes, por supuesto que mucha gente lee los libros digitales. Yo coincido contigo, a mí me agrada muchísimo más, por supuesto que disfruto más, el olor de la tinta, el olor del papel, el gramaje, la portada, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero sí consumo libros digitales también. Y te voy a decir una cosa que me parece, o sea, es lógico, las cosas en la vida no son gratis, pero y aparte ha habido en este país algunos cambios sobre dónde se ponen los dineros en la academia, ¿no? Y hace mucho que no salen, por ejemplo, convocatorias para publicación de libros. Entonces los académicos o quienes producen libros también tienen que llegar al libro digital, no para que lo lea más gente, sino para producir y sacar la idea de la cabeza. Porque si tú te esperas a que te publiquen un libro, estás hablando de presupuestos de alrededor de 80,000 pesos, ¿no? Bajito, tiraje bajito. Pues te vas por uno digital, evidentemente. Entonces, yo creo que esta forma de producción editorial no solamente radica o sea, que sea más accesible, sino que la atraviesan factores económicos y sociales como para que la producción parezca que se va a ir a lo digital, ¿no? Pero yo creo que no. O sea, la gente prefiere un libro, sí. Pero hay mucha gente que no tiene libros, pero tampoco los tendría digitales. no, y mucho menos en braille, porque el espacio que ocupan libros en braille No, bueno. es impresionante. Ahí sí, por ejemplo, los audiolibros sí sustituyen muy bien, porque el audiolibro te da, no sé, tú puedes oír un audiolibro en 2 horas, ¿no? Incluso para uno, ¿eh? O sea, si tú no tienes una lectura rápida, pues te conviene un audiolibro. El podcast, Pues sí, o sea, te echas el libro en 9 horas, pero tú sabes que leyendo el libro te lo vas a echar en más. Y ahora es un que no tiene que ver con la inclusión, ¿eh? Por supuesto que es inclusivo porque el medio auditivo incluye a mucha gente, ¿no? Pero no se hizo para pensando en ese mercado, sino se están haciendo audiolibros pensando en el mercado que transita muchas horas en un vehículo, ¿no? Entonces, tú oyes tu libro en el coche mientras manejas, total, pues ya que atraviesas el puente de los poetas, te vas a echar a 2 horas, lee un libro, ¿no? Oye un libro. bueno, aunque las estrategias de organización y comprensión de la información auditiva y Son visual diferentes. eh,
pero Sí. naturalmente nos agotaríamos en esta charla que ya llevamos 1 hora o 10 minutos, el tema. No lo agotaríamos porque ya hemos visto que la transversalidad implica diferentes niveles de análisis que atraviesan el mismo objeto de análisis llamado el diseño, que no gráfico. Pero ese fue un no chascarrillo, fue un chusco del diseñador del cartel, pero ese es uno de los asuntos que implica, valga el terminejo que para algunos está de moda, la transdisciplina. Sí. Y a mí me parece que el diseño es de las pocas disciplinas que per se tienen que ser transdisciplinares. El diseñador no se puede quedar como el médico solo discutiéndose a sí mismo. O sea, cuando tú ejerces el diseño, por fuerza tienes que estar con otra disciplina. O sea, ahí no tienes opción. Pues doctora, no sé si quieras decir algo más porque más de 1 hora. Pues nada, darte las gracias y bueno, sí, nos quedaron muchos temas en el tintero, como tú dices. A mí me encantaría algún día, si es posible, pues volver a retomar un tema sobre el diseño y la cognición, que me parece importantísimo, ¿no? Porque en la mente está la construcción de muchas de las cosas que suceden, ¿no? Y es muy interesante poderlo abordar desde la incidencia que tienen los procesos de diseño. Y agradecerte, lo disfruté mucho, agradecerles a todos los que nos están viendo, por supuesto, y bueno, pues por ahí estoy también en redes sociales, si me buscan como Lorena Noyola, pueden encontrar mi fanpage en Facebook, y mis libros en las redes de la UAM, en el repositorio, creo que nada más tengo uno gratuito, los demás creo que sí los venden, pero cualquier cosa, pues por allá. Pues no puedo menos que agradecerte también, agradecer a nuestros seguidores en las 3 páginas, más lo que se acumula a la hora de pasar esto a la Comuna de la Palabra en YouTube y en Spotify. Y Gustavo Falcón, muchas felicidades. Un gran tema que nos deja ver que debemos ver los nuevos conocimientos como algo importante. Un tema muy interesante. Otros más lo han estado viendo. Qué gusto verlos. Olga Valerio, Olga Raquel, eh, Eli García, Bere Telles López, Carlos Urdiales, Julio Juan Rodríguez, Gustavo Falcón, Maciel Garrido, el licenciado en Educación Física Rubén Solís Maldonado y otros más. Muchas gracias y seguiremos teniendo más programas. Hasta la próxima y seguimos invitándolos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, invitar a sus conocidos a que se suscriban para ya llegar a 1000, no sean así. Hasta la próxima y gracias.